Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos con ustedes muy contentos, el padre Jaime Paredes. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, gracias. ¿Qué tal? El padre diácono José Antonio Tame. ¿Cómo estás, Toñito? Bien, gracias a Dios, Padre Miguel, gusto saludarlos. Y su servidor, el padre Miguel Saloma. Y yo creo que pues los saludamos con mucho gusto en sus casas, en donde estén oyéndonos y viéndonos, y pues les agradecemos mucho su atención. Y vamos a abordar el Evangelio y la espiritualidad del domingo 16 del tiempo ordinario. Y pues Toño nos va a hacer el favor de comenzar la reflexión. Toño, ¿quieres decir algo antes de la lectura? Sí, Padre Miguel, muy breve. Vamos a escuchar un pasaje del Evangelio breve, pero que es muy profundo en lo que nos está diciendo. Entonces, Muy quisiera bien, invitar los queridos hermanos a que estemos así muy atentos y vayamos reflexionando junto con lo que vamos a ir diciendo. perfecto. Jaimito, ¿nos haces el favor de leer? Claro. Del Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Toño, adelante. Sí, yo quisiera empezar esta breve reflexión, queridos hermanos, comentando que estamos leyendo todavía el capítulo 10 de Lucas. El capítulo 10 inicia esta parte del Evangelio de Lucas que se conoce como la subida a Jerusalén, ¿no? Ya es toda esta parte que nos va narrando el camino que ya toma Jesús para ir a Jerusalén y leemos diferentes pasajes. En este capítulo 10, esta escena, estos versículos que acabamos de escuchar, son los últimos versículos del capítulo 10. En este capítulo, pues se puede leer lo que ya leímos en un domingo anterior, la misión de los 72 discípulos. También podemos leer el gran mandamiento y la parábola del buen samaritano. Y este pasaje de Marta y María está después de el pasaje del buen samaritano. Y vemos aquí, y quisiera empezar con esto, varias figuras, ¿no? Varios símbolos que nos narra este pasaje, ¿no? Lo ubica dentro de ese camino que toma Jesús a Jerusalén. De hecho, así comienza estos versículos, mientras iba de camino, ¿no? Y vemos cómo entra a una casa y quien lo recibe es una mujer. Entonces, aquí vemos que Marta representa el rol tradicional de anfitriona, de una mujer anfitriona. Y esta acción se considera una acción legítima, correcta en esta cultura de hospitalidad de ese Medio Oriente, de esa parte del mundo y en ese tiempo en el que Jesús vive. Pero también vemos que la figura de María rompe un poco los esquemas que estaban establecidos en esa época y en ese lugar geográfico, porque ella adopta el rol y el papel de discípula.
se sienta a los pies del maestro y con esto está simbolizando apertura, docilidad y disposición al aprendizaje. Y entonces vemos aquí dos figuras que no diríamos que son antagónicas, sino son complementarias, ¿no? Complementarias. Y entonces el texto nos narra cómo, bueno, Jesús entra a la casa, Marta lo recibe, pero Marta se dedica o pone su foco de atención en hacer los quehaceres del servicio. Seguramente eran quehaceres preparando quizás lo que quería ofrecerle a Jesús. Eso no nos lo dice el texto. El texto nada más nos dice que se focaliza, se enfoca en los quehaceres del servicio. Pero vemos cómo Marta, cuando ve a María, que María estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Jesús, viéndolo de cerca, teniendo esa relación íntima, íntima de confianza entre el Señor y una discípula. Y entonces vemos cómo Marta le reclama, ¿no? Y le dice, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas? Como diciendo, oye, pues ¿por qué no las dos, pues hacemos los quehaceres para hacer más agradable tu estancia aquí? Esto último ya es agregado mío, ¿no? Dile que me ayude. O sea, tenemos que estar las dos juntas. Y entonces vemos en esta escena cómo Jesús con no nos dice la mirada, pero seguramente fue una mirada dulce, una mirada de comprensión, y se dirige a ella diciéndole Marta, Marta, dos veces, ¿no? Y esta expresión de llamarla por su nombre dos veces es una expresión que indica afecto, pero también corrección. Y corrección por lo que le dice después de llamarla Marta, Marta. Le dice Jesús, te inquieta y te agitas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no será quitada. Y entonces aquí Jesús lo que le está diciendo a Marta es que lo que es necesario, lo que es indispensable, es la escucha de la palabra. Esto es, la prioridad la tiene la parte espiritual, por encima de las múltiples tareas que se pueden abordar, ¿no? No quiere decir, y así lo interpreto yo, que no quiere decir que Jesús repruebe las actividades, no quiere decir que Jesús diga, no, pues hay que escoger y quedarnos nada más con lo que hace María y repudiar lo que hace Marta. No, Jesús dice, pongamos atención, pongamos foco en lo que es importante, que es esta relación íntima y directa con Él, que es lo que después nos da sentido a toda acción y actividad que hagamos, ¿no? Como yo les decía, no es que Jesús desprecie la acción. Lo que está aquí siendo muy claro, y es el mensaje que nos quiere transmitir, es que tenemos que priorizar cuáles son las cosas más importantes y las que van primero, y que las que si las cumplimos, las vivimos, después nos pueden hacer que todo el trabajo que hagamos, toda la actividad que hagamos, sea de acuerdo a los valores del reino, ¿no? Y viéndome ya una interpretación más pastoral, práctica, pues vemos aquí la gran invitación, queridos hermanos, que nos dice Jesús
de que la palabra es lo que nutre a la iglesia, es lo que nos nutre a nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Y entonces empieza a decirnos Jesús con estos versículos, y después vamos a ir viendo en versículos posteriores, de capítulos posteriores, cómo Jesús nos dice que la vida del discípulo es el que escucha, el que ora, el que contempla y se deja formar, ¿no? Y yo quisiera ver también aquí, Padre Miguel, Padre Jaime, cómo Jesús también con este pasaje del Evangelio nos está diciendo que el reino es para todos. En este pasaje no vemos a ningún varón, vemos a mujeres, que en aquel tiempo podía sonar más raro de lo que hoy podría sonar. Hoy ya estamos mucho más acostumbrados a esa, no diría yo igualdad, ¿no? Porque no creo que tratamos que decirlo así, sino estamos diciendo que el reino de Dios llega para todos, absolutamente para todos. Y la aplicación práctica, con esto quisiera terminar mi primera reflexión, es que debemos estar pendientes, queridos hermanos, de no perder lo que es importante. Nuestra vida de acción, nuestra vida pastoral, nuestra vida de entrega a los demás, de hacer presente el reino de Dios entre todos y cada uno de nosotros y entre todos a los que podemos llegar, tiene que ser precedida por esta vida espiritual profunda. La acción social, la acción social, el voluntariado, la coordinación de grupos, la pastoral que hagamos, ya sea en catequesis, en preparación de sacramentos, todo eso tiene que tener como fundamento y como base la palabra de Jesús y la espiritualidad profunda que debe nacer de esa escucha de la palabra, de esa oración y de esa relación profunda que debemos de tener con Jesús. Esto, queridos hermanos, es lo que hace la diferencia de cómo actuamos los que pertenecemos a la Iglesia Católica a cualquier otro activismo o función social o servicio social que pueden hacer cualquier otra persona, porque nosotros ponemos en el centro a Jesús y a través de Jesús es como servimos a los demás, porque vemos en los demás no al otro, sino vemos en el otro a Jesús mismo. Y eso hace mucha diferencia. Yo quisiera dejar aquí mi primer... Muy bien, Toñito. Muchas gracias por esta gran catequesis que nos has hecho. Jaime, Bien, yo quisiera, bueno, me llama la atención y quisiera compartir con ustedes el ambiente familiar, cercano, coloquial que hay en esa escucha de la palabra. Si nosotros también vamos a la primera lectura de ese mismo domingo, es del Génesis Ujú. y precisamente es Abraham que recibe a estos tres hombres, la presencia de Dios y cómo le dispone todo, ¿no? Eh, Lavando los pies, vio de pronto a tres hombres, levantando la vista, vio a los tres hombres y al verlos se dirigió a ellos en la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo, Señor, pasa, pasa, no pases de largo. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas. Ese ambiente como familiar, cercano, coloquial, en donde pues Abraham se dispone, Marta se dispone,
con todo el ajetreo, con toda la presión, con todo lo que significa atender a los invitados. Son muchas cosas las que te turban, dirá el Evangelio. Sin embargo, hay como un intercambio en un ambiente familiar, de casa. Ahí me llama mucho la atención esto, como que es el lugar de la escucha, ¿no? De la escucha de la palabra, un espacio muy cercano, muy íntimo. En la primera lectura de ese domingo, Dios le dice, pues dentro de un año regreso y Sara, tu mujer, va a tener un hijo, como si se abriera la promesa en un ambiente tan coloquial, en un ambiente tan cercano, tan familiar. Se va abriendo, se va revelando la promesa de Dios. Y aquí, y aquí en el Evangelio, pues se va abriendo la disposición de abrirnos a la escucha de la palabra. De hecho, dice, María eligió la mejor parte. Es como la elección de cada uno de nosotros por escuchar la palabra. No hay duda, hay que estar combinando entre la acción, entre la escucha, entre lo que se hace. De hecho, el Evangelio del domingo anterior, pues nos habla de ellas lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y viene la parábola del buen samaritano, es como la acción. Y ahora el Evangelio se centra en pues, una elección que tú puedes hacer en la escucha de la palabra. Ya lo ha comentado el padre diácono José Antonio, si es este sustento, lo que va a sostener cada acción es la vida espiritual en la cual está cimentado, esa vida de intercambio, esa vida de cercanía con Dios. Y bueno, está ya esta parte, una elección. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quita. También lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando pues se va organizando la iglesia, se va organizando la comunidad cristiana. Ahora vamos a elegir a unos varones para que atiendan las mesas, para que atiendan a las viudas, porque nosotros nos vamos a dedicar a la palabra. Es toda esta dinámica de la iglesia que, pues, que iremos viviendo, que vamos viviendo, sin olvidar siempre que la escucha de la palabra, pues es la mejor elección, es lo que sustenta cada acción. Y eso, bueno, ya lo comentó el padre diácono. Y es lo que me gustaría a mí resaltar un poco, es esta cercanía, eh, este ámbito familiar de casa, muy coloquial el asunto. Es como Dios va revelando su voluntad. Por ahí va mi Muy aporte. bien, muy bien. Pues muchas gracias a ambos porque ha quedado muy, muy explícito. Yo siempre, sí, simplemente quiero decir lo que hace falta en este pasaje, ¿no? Hace falta la localidad. Pues sabemos por el Evangelio de Juan que Marta y María vivían en Betania con su hermano Lázaro. Aquí no se dice nunca la localidad, no dice nunca Betania. Tampoco se habla del hermano. ¿No? O sea, tampoco se habla del hermano. Correcto. Faltan los discípulos, los apóstoles. Ujú, Parece que Jesús llega solo. solo Ujú, y contradiciendo sus principios, ¿no? No da la paz a la entrada, no va de dos en dos, no llega, va a sus discípulos. ujú, El pasaje se centra inmediatamente en el conflicto de las dos hermanas, ¿no? María a los pies de Jesús, escuchándolo, y la tradición judía era que las mujeres preparaban la comida y tenían que servir la comida y no podían estar en la mesa con los varones. Ujú. No podían estar en la mesa. Ellas con los niños en la cocina y no podían discutir con los varones ni de teología, ni de política, ni de nada, nada. Ellas tenían que estar oyendo a lo lejos a los varones platicar. Y esto hace que Marta sea una representante de la tradición judía y María una representante de lo que va a ser la comunidad cristiana.
la comunidad cristiana que estoy de acuerdo mucho en lo que los dos dijeron, que primero es la escucha y luego la acción. María escucha y esto no la priva de la acción, pero Marta, que es una persona que está sirviendo, tendría que haber escuchado primero para que su servicio fuera libre. El solo hecho del reproche, y como nos sucede a veces en las parroquias, que alguna persona se resiente porque una persona no está sirviendo al parejo, por ejemplo, en los grupos, en las actividades de la parroquia, alguna persona se resiente porque ve platicando a su compañera de grupo, ¿no? Porque no está en el servicio. No quiero decir que el servicio sea malo, pero si el servicio no está fundamentado en una contemplación, en una comunión con Dios, en una comunión con Jesucristo, este servicio se va a hacer hueco y vamos a resentirnos. Cuando nos resentimos en el ambiente de los curas, en el ambiente de las parroquias, de las comunidades, de los grupos parroquiales, de los coros, del ministerio extraordinario, cuando nosotros nos resentimos con los demás, es una señal de alerta de que algo falta. Y lo que falta es la comunión con Dios. Es la comunión que sirve de la escucha de la palabra de Dios. Esta comunión de nuestro corazón con Jesucristo. Eh, hay que dejarlo entrar en nuestro corazón. Y ya luego nuestro servicio no va a ser servidumbre. Hay una diferencia muy grande entre la servidumbre y el servicio. Y tenemos que distinguir claramente en qué situación estamos cuando servimos. Podemos ser sirvientas, con todo respeto de las personas que se dedican a eso, las labores domésticas, el servicio de lavar la ropa, con todo respeto. No quiero decir nada en contra de ellas o de estas personas, pero es una diferencia muy grande el estar sirviendo con una necesidad de retribución que el servicio que se hace en la comunidad. Esa es una diferencia radical. Y si nos resentimos, es que no estamos siendo retribuidos como nosotros quisiéramos. Y entonces no servimos, sino estamos como servidumbre, como esclavos, haciendo cosas que no necesariamente nos van a beneficiar. Marta es la judía perfecta que está matando al cordero que se van a comer, ¿no? Y a ella sola, porque el pasaje falta la servidumbre, faltan los niños, no hay niños, no hay servidumbre. Eh, es una ironía de Lucas que nos diga que Marta y María estaban solas en su casa. No nos dice de más personas, para que brille más la preocupación, la intranquilidad de Marta. Está intranquila, está preocupada. Esta intranquilidad y esta preocupación es otro símbolo de que no está haciendo las cosas por haber escuchado la palabra, sino está haciendo como de malas, como de malas. Luego en el Evangelio de Juan, en la muerte de Lázaro, Marta va a reclamarle otra vez a Jesús.
Si estuviera, no, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Es la judía eh, radical la que está presionando a Jesús. Hubiera sido más fácil que Marta hubiera llamado a la cocina a María, Ujú, y es lo lógico, ¿no? Venme a ayudar porque estoy matando el cordero y estoy cocinándolo y no puedo hacer dos cosas a la vez. Ayúdame. Pero no, Marta aprovecha al Señor para reclamarle a María. Dile a María, a mi hermana, que me ayude. Oye, 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 eso no se vale. Por ujú, eso la respuesta de Jesús es tan radical, es un poco irónica, y una respuesta radical. Marta, Marta. Ujú. Es decir, muchas cosas te preocupan, solo una es necesaria para el servicio. Hay una interpretación del griego que dice, me basta lo que tengo, ¿no? Jesús le dice, me basta lo que tengo. Una cosa, solo una cosa es necesaria, podría traducirse como que me basta lo que has hecho. Vente a sentar, vente a sentar. Ujú. Vente a escuchar. Sé discípula mía. Eh, lo que falta en el pasaje deja muy desnuda la preocupación, la inquietud, el resentimiento de Marta, y esto nos hace descubrir que cuando estamos inquietos, preocupados, eh, resentidos, que le decimos al Señor, ay, dile a mi hermano o dile a mi hermana, no podemos ni siquiera irle a decir a alguien asertivamente, necesito tu ayuda. Estamos refunfuñando y estamos diciéndole al párroco, es que fulanita de tal no me está ayudando. No, hay que ser asertivos. Hubiera sido mucho más valioso que el Marta se acercara a María y decirle, necesito tu ayuda. Vamos a turnarnos, ¿no? Vamos a turnarnos en la atención a la palabra del Señor. No, no, no. Hace lo contrario. Le dice al Señor, regáñala, ujú, llámale la atención. Tú eres el responsable. Está ujú, responsabilizando a Jesús de la actitud de su hermana. ujú, Y esto rompe la comunión. Me aboco a que estos pasajes, primero el samaritano, es una actitud que todo cristiano tenemos que tener como habitantes del reino de Dios. La segunda característica de los habitantes del reino de Dios, escuchamos la palabra y luego servimos. La palabra nos da el fundamento de la comunión con Dios. Y esta comunión es la base para nuestro servicio. Ujú. Allí yo me quedo. Bien. Toñito. Pues yo quisiera también ahí quedarme, yo creo que ya está muy, muy redonda y suficientemente bien Sí, sí. explicada. Jaime. Ahí me quedo. Muy bien. Pues esta es nuestra propuesta. Esperemos, queridos hermanos, que les aproveche espiritualmente para escuchar el domingo un mensaje importante del reino de Dios en este capítulo de Marta y María. Si les sirvió, compartan con sus cercanos. Nos hace mucho bien el que lleguemos a más gente. Les agradecemos porque pues
en estas semanas hemos tenido un cúmulo de visitas mayor que en otras veces y pues esto se debe a la participación de todos. Les agradecemos y que les vaya bien, que el Dios los bendiga.